de acuerdo, por ejemplo, a lo que yo tengo en mi hospital, la forma en que yo lo manejo. Cada institución tiene su propia realidad. Ustedes en su práctica observarán cómo está organizado ese laboratorio clínico, qué divisiones tiene, siempre pregunten, qué tipo de pruebas hacen. Nosotros tenemos un petitorio, que es una hoja grande, una amarilla, donde hay más o menos 250 pruebas, que son las que hacemos. Cada hospital tiene el suyo. Lo que pueden hacer, lo que yo hacía de estudiante, era compartíamos, coleccionábamos otras pruebas para saber qué pruebas existen, para saber qué cosa voy a pedir después. Me va a tocar rotar en alguno de ellos. Identificar los principales instrumentos. Aquí los instrumentos son equipos automatizados, donde tú colocas la muestra y el equipo te da el resultado. Cada vez es menos lo que se hace de forma manual. Felizmente, porque eso nos ayuda a procesar volúmenes grandes con menos margen de error. Es genial que sea así. Y bueno, siempre el control de calidad, ¿no?, para que esos equipos funcionen de manera apropiada. De hecho, estos temas de gestión de calidad empezaron con laboratorio clínico y ahora se aplican a todos los procesos empresariales, pero empezó en laboratorio clínico hace 60 años. Vamos a empezar entonces los tubos y los equipos. Las muestras que vamos a utilizar en laboratorio. ¿Qué muestras usamos? ¿Qué tipo de muestras? Sangre, perfecto. La sangre es un fluido ¿de qué tipo? ¿De qué está compuesta la sangre, en otras palabras? Hematíes, o sea, tiene elementos formes. ¿Qué más? Electrolitos, agua, plasma, ¿verdad? Entonces es una solución. Perfecto. Esa sangre en nuestro sistema, o sea, en nuestra circulación, ¿en qué estado está? Líquida. ¿Por qué? ¿Por qué líquida? La sangre. ¿Qué es lo que hace que se mantenga líquida en nosotros? Exacto, hay elementos que favorecen la coagulación y hay elementos que contrarrestan la coagulación, lo que hace que se mantenga líquido en un sistema cerrado como el nuestro. A menos que haya una anoxa, un daño. Pero si yo agarro una aguja y perforo una vena, estoy produciendo un daño, estoy alterando el endotelio. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a activar la cascada de la coagulación, se activará la hemostasia primaria, primero el campo plaquetario y luego la hemostasia secundaria. Esa sangre, para ser examinada, debe ser colectada en un recipiente. Sabemos que la sangre es estéril, por lo tanto el recipiente lo es también. Pero si yo estoy diciendo que la sangre se mantiene líquida, ¿me alcanzó la hoja o falta? ¿Ya están todos? ¿Quién falta? Anótense todos, por favor, para saber qué han venido. Si falta hoja, me avisan, tengo más aquí. La sangre se mantiene líquida si yo la empiezo a sacar, se empieza a coagular. Es lo que pasa cuando me corto. Empieza a gotear y luego para, solito, sin que yo agarre nada. ¿Por qué? Porque se coagula. Yo necesito diferentes tipos de recipientes para esa sangre. ¿Por qué? Porque van a haber pruebas de laboratorio que requerirán que la sangre se mantenga líquida. Por ejemplo, ¿en qué casos? ¿En qué casos necesito, para una prueba de laboratorio, que la sangre esté líquida? El hemograma, perfecto. ¿Por qué? Porque en el hemograma debo analizar las estructuras formes. Si la sangre se coagula, deja de ser líquida, todos los elementos formes van a estar atrapados en un coágulo y no los voy a poder mirar. Necesito que la sangre esté líquida. Para que la sangre se mantenga líquida en un sistema artificial, ¿qué cosas necesitaré? Un anticoagulante. Y de anticoagulantes hay un montón. Uno de los más utilizados y que viene en un recipiente con este color de tapita, medio lila, es el EDTA, el ácido diamino tetraacético dipotásico, EDTA K2. Ese es un anticoagulante
Lo has visto en la práctica, supongo. ¿No lo has visto? Viene en el tubito, ácido diamino tetracético dipotásico, EDTA K2. Ese es un anticoagulante que viene en polvo, viene espolvoreado en las paredes del tubo. Y en el momento en que nosotros hacemos la colecta de la sangre entra al tubito y se mezcla con ese anticoagulante. Para asegurar esa mezcla, lo que hacemos es invertir gentilmente el tubo de 8 a 10 veces para que se mezcle bien. Eso garantiza que la sangre se mantenga líquida y los elementos formes se mantengan estables. Hola, ¿cómo están, chicos? Se mantengan estables, no se deformen por lo menos 8 horas. Significa que tengo tiempo para poder hacer los exámenes que necesito. Pero también hay anticoagulantes líquidos, como por ejemplo el citrato de sodio, que viene en otro tipo de recipiente, uno de tapita celeste. Ese anticoagulante líquido me sirve también para mantener la sangre líquida, pero para otro tipo de pruebas, como por ejemplo las pruebas de coagulación, en las cuales yo extraigo la sangre en el tubito de tapa celeste, lo mezclo y luego lo centrifugo. Al centrifugar voy a obtener el paquete celular o el paquete de elementos formes y el plasma. El plasma que contiene fundamentalmente fibrinógeno y factores de la coagulación. Con ese plasma y los factores de coagulación voy a hacer las pruebas de coagulación. Tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno, dímero D, dosaje de factores de coagulación, etc. Ese es el plasma. Y hay un tercer recipiente que usamos nosotros que tiene una tapita de color amarillo y que contiene una sustancia que activa y acelera la coagulación, o sea, un procoagulante, que se llama sílice o sílice activado o partículas de sílice. En otras palabras, es vidrio molido, polvito, espolvoreado en las paredes del tubo, que al momento que ingresa la sangre se activa la cascada de la coagulación y se coagula rapidito. Después de eso lo centrifugamos y separamos la parte del paquete y arriba queda el suero. El suero. Cuando tiene anticoagulante, el plasma. Cuando no tiene anticoagulante, el suero. ¿Cuál es la diferencia? La presencia del fibrinógeno y los factores de la coagulación. El plasma coagula, el suero no coagula, pregunta de examen. El plasma coagula. ¿Por qué? Porque tiene fibrinógeno y factores de coagulación. El suero no coagula. ¿Por qué? Porque no tiene fibrinógeno ni factores de la coagulación. Ese suero me va a servir para todas las pruebas metabólicas. Glucosa, urea, creatinina, transaminasas, proteínas C reactivas, colesteroles, para todas las pruebas de hormonas. Tiroides, estradiol, hormona folículo estimulante, testosterona, hormona luteinizante, entre otras. Y también para los denominados marcadores tumorales. Antígeno prostático específico, marcadores de tumores de distinta índole, mama, cervix, exógeno. Eso lo trabajo con el suero. Y ahí está más o menos el universo de las pruebas de los recipientes que vamos a utilizar para sangre. Para orina también se usa un recipiente que debe ser en principio estéril porque la orina lo es. ¿O hay microbiota en el riñón? ¿No hay? ¿Hay microbiota en el uréter? En el riñón hay microbiota, no sabía, primera noticia. En el uréter tampoco hay, en la vejiga tampoco hay, solamente hay en el tercio distal de la uretra. Pero esa microbiota es eliminada durante el primer chorro de la adicción. Como nosotros pedimos el segundo, no hay microbiota allí. La orina es estéril y el frasco debe serlo también. Ahora, la organización del trabajo en el laboratorio sigue la estructura de las tres fases, fase preanalítica, analítica y posanalítica. La preanalítica es la primera,
que comienza cuando el médico indica qué examen se va a realizar. En el momento en que hace la orden, escribe el nombre, la historia clínica, procedencia, lo escribe o lo ingresa a la computadora, porque hay algunos que trabajan con historia electrónica. En ese momento empieza. Esa orden del laboratorio tiene una intención: corroborar el valor de un analito en el contexto clínico de un paciente con una determinada patología. Pero va acompañada de otros factores. Va acompañada de las condiciones asociadas a la toma de la muestra. Por ejemplo, si yo voy a pedirle a un paciente en quien sospecho por su perfil metabólico que tiene diabetes, voy a pedirle pues un dosaje de glucosa. Para tomarle el examen de glucosa y hacer el diagnóstico de diabetes, tiene que cumplirse que el paciente esté en ayunas. Y ese ayuno tiene un tiempo de 8 a 12 horas. Pero si lo atiendo a las 10 de la mañana, ya no voy a poder hacerle el examen. Ya no está en ayunas. El ayuno se cuenta durante la noche. Entonces tendré que decirle que venga al día siguiente. Si no, no tiene valor esa prueba. Valor clínico no lo tiene. ¿Le puedes hacer? Claro, va a gastar su plata y lo va a hacer, pero clínicamente no tiene valor para diagnóstico. ¿Ve? Hay pruebas que necesitan ayuno y hay pruebas que no necesitan ayuno. Un hemograma no necesita ayuno. Pero las pruebas de bioquímica generalmente sí necesitan ayuno. Es más, el colesterol o los perfiles de colesterol necesitan un ayuno más prolongado, de 10 a 12 hasta 14 horas. ¿Por qué? Porque es la manera de cumplir con las condiciones fisiológicas para medir el estado basal de esos componentes. Esa es la razón de ser de las pruebas. Entonces, tengo la solicitud. El paciente debe cumplir con las condiciones preanalíticas para la toma de muestra. Debo elegir la muestra apropiada: sangre venosa, sangre arterial, sangre capilar. Extraer la muestra. Aquí estamos observando la forma en la que extraen con estos tubos, el sistema al vacío, el capuchón y la aguja, que tiene doble, una aguja que va a la vena y otra aguja que se mete al tubo. Los tubos, como vienen sellados y con presión negativa, vacío, y bien perfora la aguja, jala la sangre, se llena automáticamente hasta el nivel que corresponde. No hay necesidad de aspirar ni mucho menos. Y luego de ello se lleva la muestra al laboratorio. En el laboratorio, ¿qué cosa se va a hacer? Se va a centrifugar si es necesario. Las muestras que van para bioquímica y inmunología se centrifugan. Las muestras de hemograma no se centrifugan, no es necesario. Y las muestras de coagulación sí. Y empieza su proceso de análisis. Se ingresa al sistema, eso depende ya de cada organización. Hay lugares que tienen equipos dedicados en cada ambiente. Por ejemplo, tienen un equipo para bioquímica en un sitio, en otro ambiente un equipo para inmunología, en otro ambiente otro equipo para coagulación.